Hey guys, how you doing? Good morning. I hope you're doing just fine. Now, welcome to this new English session class online. And remember, my name is Carlos, and today we will be learning something really interesting about English. Buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva sección de inglés online diseñada para ustedes. Y para hoy vamos a trabajar algo relacionado, vamos a trabajar y aprender mucho el día de hoy. Now, how can we make questions in English? ¿Cómo podemos hacer preguntas sencillas en inglés? Es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Okay. Now remember that questions in English, it plays a very important role in the game of communications. And if we want to effectively communicate in English or even at any other language, it's quite important we know how to make like simple questions. Okay. Recordemos que dentro del proceso de comunicación efectiva, las preguntas o el hecho de hacer preguntas es protagonista porque de ahí es donde parte nuestro plano o nuestro rol comunicativo, ¿sí? Recuerden que todo proceso de comunicación efectiva se basa en preguntas, respuestas, respuestas, preguntas, preguntas, respuestas, respuestas, preguntas. Okay? Okay, you have your notebooks and your pens ready because we are just about to begin. We may begin right now. ¿Tienen su cuaderno y su lapicero listo? Porque ya vamos a empezar. Bienvenidos. Good. Let me just show my screen. This one right here. This one right here. We can hide this and this. There we go. Now, over here we have two different characters. We have two people. This is David right here. And this one is Melissa. Melissa and David. Now, Melissa and David, they are both having a communication process. Melissa and David, they are both speaking at anything. And in this case, this is like a role, or this is like a role of communication right here. Now, Melissa is making questions to David, and David is providing answers to Melissa right here. So Melissa says, "What's your name?" And he says, "David." Okay. "Are you married, David?" And he says, "No, I'm single." Uh-huh. Good. "How old are you, David?" And he says, 25. Okay. "Are you a student, David?" And he says, "Yes, I am." Check something. In this case, Melissa is making some different questions to David. And David, in the same time, is giving her answers for every one of these different questions. Now, every single time we speak about questions in English, we have to identify that we have two specific type of questions. Cada vez que nosotros, aquí vimos entonces esta interacción entre Melissa y David. Melissa está haciendo preguntas a David, y David al mismo tiempo está proveyéndoles respuestas. Y así funciona un proceso de comunicación que se basa máximamente en preguntas, ¿cierto? Algo que hay que ver acá es que todas las preguntas no son iguales. Me refiero a que en inglés existen dos tipos de preguntas específicas. Bueno, and let me just make my my settings over here, stretch, and we have to get like the large one. Let me just increase the size of the letter so that we have like a better view. Now, remember, today we are speaking about different questions in English, right? We get this one on a red color. You red. Well, let's change this one for blue. Now, in this case, when we speak about today, we have to speak about questions. Something it's important to take into account is that we normally have two types of questions. We have two types of questions in
English. In English, we have two type of questions, or even though we have two type of questions in English. Now, our type number one right here, it has to be our type number one. It has to be the yes, comma, no questions. This is our very first type of questions. We can set right here, first type. Right? Yes, no question. Muy bien. Vemos aquí entonces que cuando hoy estamos hablando de preguntas. Cuando hablamos de preguntas en inglés, es importante saber que existen dos tipos de preguntas en inglés. Hay dos formas para hacer preguntas. La primera es la yes, no questions. Y la segunda, que se conoce como las second type. Second type. They are called WH questions. La segunda, que se conocen como las WH questions. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a hablar de nuestras primer tipo de preguntas, que son las yes, no question. Let's just change the color. So, yes, comma, no questions. Now, in this case, when we speak about yes, no questions, we are having a type of question that it has a very specific characteristic. Vamos a empezar entonces a hablar de nuestro primer tipo de pregunta, que son las preguntas tipo yes, no. Este tipo de preguntas tienen una característica muy particular y muy demarcada. Dicha característica consiste en que todas sus respuestas, todas, absolutamente todas, van a ser o sí o no, sencillamente. Veamos en nuestra comunicación entre Melissa y David y miremos a ver cuál de estas vendría siendo una yes, no question. In this case, cuando Melissa le pregunta, "Are you married, David?" He says, "No, I'm single." Cuando Melissa nuevamente le pregunta, "Are you a student, David?" And he says, "Yes, I am." In this case, estas dos son específicos tipos de pregunta yes, no question. ¿Por qué? Porque todas sus respuestas o van a ser sí o van a ser no, en este caso. Listo. Good. So, this is our very first type. We are just going to get this one. Let me set you back over. Not sharing screen. Wait. There we go. Now, remember, the first type of questions, it is called yes, no question. Today, we are speaking about questions. And remember that we have two specific type of questions in English. The first type is called yes, no question. The second type, it is called WH questions. ¿Ok? Recuerden que hoy estamos hablando de preguntas. Preguntas. Y en inglés tenemos dos clases de preguntas. El primer tipo de pregunta, que son las yes, no questions, y el segundo tipo de preguntas, que son las WH questions. Now, las yes, no questions, remember that they have a very specific characteristic. That specific characteristic consists on all their corresponding answers has got to be either yes or no in this case. Bien, recuerden entonces que las preguntas tipo yes, no se caracterizan principalmente porque sus respuestas o siempre van a ser sí o siempre van a ser no. Por ejemplo, ¿are you Julián? No. ¿Are you Juan Camilo? No. ¿Are you from Argentina? No. ¿Are you professional? No. Okay. Are you studying in UPAR system? No. Are you studying mechanic at Sena? Yes, you are. Are you from Valledupar? Yes, you might. You might are. Are you from Colombia? Yes, you are. Are you
Robinson, Hugo, Juan Gabriel, are you Jose? Yes, you are. You see? Now, this is the way we can easily going on simple questions such WH. Esta es una forma fácil como nosotros podemos entonces entrar a hacer preguntas tipo WH. Pero, ¿qué se necesita para hacer unas preguntas tipo WH? Vamos a verlo inmediatamente. Right here, we just got to share our screen, the whole screen. Share, height. We are just back in here and this one. Okay. Now, what do we need in order to make a yes-no question possible? ¿Qué necesitamos para hacer una pregunta tipo yes-no posible? Sencillamente lo único que necesitamos son los pronombres personales, con lo que hemos venido trabajando desde el inicio de nuestra formación. Bien. Esto precisamente es lo que necesitamos para poder hacer preguntas tipo yes, no de forma sencilla, ¿ok? Now, de forma afirmativa, let me just turn around like this. De forma afirmativa, podríamos decir I am, mientras que para preguntar diríamos am I. Muy bien. Para afirmar diríamos he is, mientras que para preguntar diríamos is he. Para afirmar diríamos sencillamente she is. She is Natalia, she is at home, she is professional. Para preguntar diríamos is she Natalia, is she professional, is she at home, in this case. Para afirmar diríamos we are, mientras que para preguntar diríamos are we. We are Colombians. We are Colombians. Mientras que para preguntar diríamos are we Colombians, in this case. Para afirmar diríamos you are, mientras que para preguntar diríamos are you. Para afirmar diríamos you are my brother. Para preguntar diríamos are you my brother. Muy bien. Para afirmar diríamos they are, mientras que para preguntar diríamos are they. Very good. In this case, we have the possibility, we have the great and good possibility to start making questions related with the three different connotations of the to be verb. En este punto, este tipo, esto que está aquí, lo podemos utilizar para elaborar preguntas. Lo podemos utilizar para elaborar preguntas relacionadas con los tres distintos tipos de connotaciones en inglés. O sea, recuerden que el verbo to be en inglés quiere decir o ser, o estar, o en algunas ocasiones tener. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si quiero preguntar algo con relación a ella, para preguntar algo con relación a ella, en este caso, ¿cuál utilizaría? ¿Verdad? She, ¿cierto? Pero ¿está bien decir she is para preguntar? No. Debería empezar por el is. Is she Julieta? Listo. Ojo, y esta pregunta que estoy haciendo aquí, ¿con qué está relacionada? ¿Con estar? Cuando yo digo ¿es ella Julieta? ¿O con tener? Para decir que ella tiene Julieta. ¿O con ser? Para decir que ella es Julieta. En este caso, esta pregunta está relacionada con el ser en este caso. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿is Julieta in class? Cuando yo digo ¿is Julieta in class? ¿Cuál es la connotación que le estoy dando a esta pregunta? ¿Con ser, con estar o con tener? Claro que sí, con estar, ¿cierto? Y lo mismo,
La misma estructura, la misma cuestión. Is she? Is she hungry? Ok, ya aquí tengo una pregunta con ser. Is she Julieta? Y aquí tengo una pregunta con estar. Is Julieta in class? O is she in class? Y aquí tengo esta. Hungry. ¿Qué es lo que es hungry? Ups. Perdón, voy a buscar el cargador. Ya regreso. Well, my excuses for this inconvenient. Mis disculpas por este inconveniente. Debo estar más pendiente del cargador. Good. Now, hungry. En este caso, ¿qué vendría siendo hungry? Hambre. Muy bien. ¿Es ella con hambre? ¿Está ella con hambre? No. Sencillamente eh, tiene. ¿Cierto? Aquí estoy con tener. ¿Es Julieta hungry para decir que tiene hambre? ¿Quién? En este caso, Julieta. Right? Now, these are like the three different connotations we can employ in order to make like simple questions in English in this case. Right? Muy bien. Now, we have said, and I have told you that we need these three specific things, these different personal pronouns in order to make like simple yes no questions in English. Les había comentado hace un momento que esto precisamente es lo que nosotros necesitamos para elaborar preguntas yes no de forma sencilla en inglés. Ahora, cada vez que yo pregunto am I, is he, is she, are we, are you, or are they, en este caso, me estoy refiriendo a un modo de pregunta. Me estoy refiriendo precisamente a un manner of the question. O me estoy refiriendo a un question form. Question form. Me estoy refiriendo a una forma de pregunta, a un modo de pregunta. Cada vez, attention to this. This one right here. Yeah. Cada vez que yo a usted le hago una pregunta, are you, is he, José, is he at home, are they in class, are we studying online? In this case, cada vez que yo hago una pregunta en este sentido, es una pregunta direct. It's a direct question because it's a question made for you in this case. Ese primer tipo de pregunta, cuando nosotros utilizamos los pronombres, es un tipo de pregunta directa porque es una pregunta para ti, de forma directa, donde el objeto o la persona principal a quien estoy preguntando eres tú o es ella. O sea, te pregunto a ti con relación a ella, o te pregunto a ti con relación a él, o te pregunto a ti con relación a ellos, o te pregunto a ti con relación a nosotros. Eso son tipos de preguntas directas. Y aparte de nosotros tener dos tipos de preguntas, tenemos dos formas de preguntar. Ya estamos viendo el primer tipo de pregunta que es yes, no question. Y ahora estamos viendo la primera forma de hacer una pregunta, forma, ¿ok? Forma para preguntar que vendría siendo de forma directa, ¿ok? Every single time we employ different personal pronouns on the opposite way, we are just moving on a direct way form to make a question. Cada vez que nosotros estamos utilizando los pronombres personales de forma inversa, am I,
are you, is he, are they, en este caso, son formas de pregunta. Una forma de pregunta directa. ¿Ok? Don't forget that. No lo olviden. ¿Ok? Now, let me just share my screen one more time. This one right here. Good. Now, let me hide this. Now, question 4. We have a direct question, and also we have a direct and indirect question. We have a direct and indirect questions. Las direct questions normalmente use the personal pronouns. Now, the direct questions, they normally employ the personal pronouns. Las preguntas tipo direct normalmente utilizan, direct questions normalmente utilizan el uso de los pronombres personales, como lo habíamos dicho. Is he or is she? Am I in this case? O como habíamos dicho ahorita, are you, slash, are they, slash, are we? Recuerden que siempre que vayamos a hacer una pregunta con is he or is she, nos estamos refiriendo a las tres connotaciones del to be. Ser, coma, estar o tener. Listo. Lo mismo con esta. Yo puedo hacer preguntas exactamente relacionadas con ser, coma, estar o tener. Y acá también. Yo puedo hacer preguntas con ser, coma, estar, coma o tener. Listo. Good. Vamos entonces a las indirect questions. Vamos a las formas indirectas de hacer una pregunta tipo yes, no question. Vamos a una indirect. Indirect questions. ¿Qué necesitamos nosotros para armar una pregunta tipo indirect? Sencillamente necesitamos esto. Is your, o en el caso que sea plural, are your, is your or are your. Esto es lo requerido para hacer una pregunta de forma indirecta. Indirecta. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Cuando estoy hablando de forma indirecta, yo puedo preguntar acerca del color de tus zapatos, acerca del color de tu casa, de tu carro, de tu moto, mejor dicho, puedo hacer preguntas relacionadas con objetos, personas, animales o incluso situaciones. Yo preguntaría, let me just get this one in order to make this. Okay, now, if I want to make an indirect question, I have to employ two specific words. One is your, or the other one are yours. Cuando pregunto con is your o are your, estoy hablando de una pregunta yes, no question, sí, efectivamente. But in this case, I am aiming on something really different. ¿Ok? Estoy apuntándole a algo completamente distinto en este caso, porque puede ser con relación a animal, objeto, cosa o incluso situación. Una pregunta relacionada con una situación, por ejemplo, is your virtual English class, I will repeat, voy a repetir, is your virtual English class complicated?
Ya esa es una pregunta. Is your virtual English class complicated? Cópienla. A ver cómo les va. Ahorita yo le hago la transcripción. Is your virtual English class complicated? This is one form. Una pregunta con una situación. Una pregunta para relacionada a un objeto. Por ejemplo, is your house green color? Is your house green color? Cópienla, a ver cómo les va. Ahorita yo le hago la escritura, ¿ok? Y ustedes logran contrastar. Una pregunta relacionada con una persona. Por ejemplo, is your wife, esposa, is your wife at home in this moment? Is your wife at home in this moment? O podría preguntar, is your mother at home in this moment? Is your mother at home in this moment? Cópienla. Vamos entonces a ver si de pronto les quedó igual a como yo la voy a copiar por acá. ¿Listo? Now, yo les hice una relacionada con una persona. Is your wife, o también mencioné mother, si es el caso que usted no esté casado. Is your wife at home in this moment? ¿Sí les quedó? Muy bien. La segunda que le hice fue, is your house on green color? Is your house in green color? Y ahí está. ¿Así les quedó? Muy bien. Y la primera pregunta que les hice fue, is your virtual English class complicated? Así les quedaron las tres preguntas. Entonces, fíjense, perdón, esta primera pregunta está relacionada o está dirigida a una persona. Wife, que es esposa, mother, que vendría siendo madre. Okay? Now, is your wife or is your mother at home in this moment? In this moment. Number 2, is your house on green color? Esta pregunta te la estoy haciendo a ti, efectivamente, sí. Pero, ¿cuál es el objeto principal lo que le estoy preguntando? The house. No te estoy preguntando a ti directo. O sea, te pregunto a ti, pero te pregunto más que todo, mi pregunta va dirigida hacia tu casa, hacia el color de tu casa. Is your house in green color? And finally, esta que es con relación a una situación. ¿Cuál es la situación? Aquí tenemos la situación. English class. Una clase de inglés no es un objeto, una clase de inglés no es una persona, una clase de inglés es un momento, es una situación. In this case, is your English class, is your virtual English class complicated? Entonces, de esta forma, nosotros podemos preguntar con relación al perro, con relación al gato, con relación a la cicla, con relación a la moto, con relación a la clase, al trabajo, a cualquier cosa. Y de esta forma funcionan mucho mejor los que son las indirect questions. ¿Ok? Well, I hope you have understood something for today. And I'm crossing my fingers for you guys has already cleared your mind in terms of how to make simple yes/no questions in English. Bueno, espero hayan entendido esta primera parte de la clase de preguntas relacionadas con el tipo de preguntas yes/no y la forma de preguntas directas e indirectas. ¿Ok? Practice makes a master. La práctica hace al maestro. Por favor, sin traductor,
sin su celular o sin el computador, procure hacer dos preguntas sencillas tipo yes, no. Una de forma directa y otra de forma indirecta. Cuando llegue a clases, entonces me las muestra y yo puedo entonces empezar a corregirle allí mismo. Thank you so much for today, for your time and for your great participation. I hope you have understood everything related to the questions class today. Remember, my name is Carlos, and I will meet you up on next coming Tuesday. Thank you very much. You have a nice one and enjoy your Sunday. Bye bye.